Hoy te platicaremos que López Obrador le envió un fuerte mensaje a los empresarios petroleros que nos dejó heredado Peña Nieto con su famosa reforma estructural, en donde prácticamente les dijo: o se aclimatan o se aclichiflan, o generan resultados o les cancelo sus contratos. Esto fue lo que dijo. En el fútbol, el balón está del lado de ellos. Si hay inversión y se produce, adelante. Si nada más se tienen los contratos para especular, eso no lo podemos permitir. Bienvenidos al Nopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos la fuerte advertencia y ultimátum que le dio López Obrador a los empresarios petroleros de Peña Nieto. ¿Listos? ¡Comenzamos! Valores nopalcistas, qué curioso e irónico, cuando Peña Nieto, con tal de ensartarnos su reforma energética, nos decía que México iba a ser un país de primer mundo. Casi yo ya me imaginaba que las carreteras, en vez de ser de chapopote, no hombre, ya iban a ser hasta de oro, hijo de la maíz. Pero qué desilusión tan tremenda al ver que no solamente no hemos sido el país desarrollado, próspero, de primer mundo que se nos prometió, peor aún, que con la reforma energética no aumentó la extracción petrolera, sino incluso nos hemos visto en la necesidad vergonzosa de tener que comprar petróleo al extranjero cuando México es un país petrolero. Por todo esto, López Obrador prácticamente sentenció a estos empresarios que nos dejó Peña Nieto con sus licitaciones, donde prácticamente les leyó la cartilla y los sentenció o que producen resultados o que si no se atengan a las consecuencias, que es revisar sus contratos y cancelárselos. Pero ¿cuáles son los beneficios de estas advertencias? ¿Qué perjuicios tienen? Ahorita se las vamos a decir, pero antes vayamos a ver cuáles fueron las palabras de López Obrador. Nosotros hemos hecho una valoración sobre la producción petrolera con la participación del sector privado y pensamos que 3 años es un tiempo razonable para tener resultados. Incluso hay técnicos especialistas en la materia que están hablando de eso, de empezar a ver los resultados en el 2021, 2022. Entonces, vamos a esperar para que se invierta, porque no llega la inversión extranjera en los casos en que existen estos contratos, y queremos que sean las mismas empresas las que abran la puerta o cierren la puerta. O sea, como se dice en el fútbol, el balón está del lado de ellos. Si hay inversión y se produce, adelante. Si nada más se tienen los contratos para especular, eso no lo podemos permitir. De todas maneras, nosotros ya definimos un plan para aumentar la inversión pública en Pemex. ¡Guau! No, hombre, familia, con todo esto, la cosa está que arde. Pero valdría la pena señalar que sobre este tema se han generado dos grandes interpretaciones. Por una parte, se ha dicho que López Obrador termina viéndose pues muy polite, muy amable, muy cordial, en donde señala: hemos consultado con expertos en la materia, con empresarios, quienes dicen que 2, 3, 4 años serían suficientes para ver estos grandes resultados, 2020, 2021, 2022. Y sí, mientras se ve amable, flexible, dando este tiempo de 2, 3 años, 4 incluso,
Por otro lado, les deja caer toda cuando les señala: ustedes deciden si se abren la puerta o se cierran la puerta, el balón está de su lado. Por otro lado, se ha generado una postura un poco más crítica respecto a esta decisión de López Obrador. Pues recordemos que en campaña López Obrador prometía que de inicio en su gobierno se estarían revisando los contratos, y hoy en día se está dando este plazo de 2, 3 a 4 años, lo cual termina siendo una modificación de su discurso, o mejor dicho, un incumplimiento parcial de su campaña. Por otra parte, si me preguntan a mí, yo creo, mi querida familia, mis queridos nopaleros y nopalsisters, que no vamos a ver grandes resultados o grandes diferencias. Ojalá que sí, ojalá que me equivoque en cuanto al trabajo que puedan hacer muchos de estos contratistas que nos dejó heredado Peña Nieto. Pero ¿por qué lo digo? Sin el ánimo de ser pesimistas, veamos lo siguiente. Si recordamos, Peña Nieto promulgó la reforma energética el 20 de diciembre del año 2013. Entonces prácticamente han pasado 5 años, y si todavía se les dan 3 o 4 años, oye, 5 años de Peña Nieto y 2 a 4 años más de con López Obrador, es demasiado tiempo, esos 8 o 9 años, para saber si un contratista, si una empresa petrolera va a generar resultados o simplemente nomás le está haciendo al pato, diciéndolo con todas sus letras. Lo que está detrás de todo esto, de parte de muchos empresarios mañosos, colmillos retorcidos, es una estrategia especulativa para decir: sí, tenemos contratos con varios países como México, en donde podemos explorar y extraer petróleo. ¿Para qué? Para que suban sus acciones, para que suba el valor de ellos como empresa, pero que de forma clara no están cumpliéndole a México en sus compromisos contractuales, y por lo tanto nos están llevando entre las patas. Con todo esto, familia, con las palabras de López Obrador, estamos dando 3 interesantes y espinosas interpretaciones. Por un lado, a favor de López Obrador, diciendo que es una tremenda sentencia. Por otro lado, criticando a López Obrador, diciendo que ha tenido que modificar su discurso y está incumpliendo parcialmente. Y por otro lado, una tercera postura en donde yo digo que es muy probable que no veamos muchos resultados o una gran diferencia, pues si ya tuvieron 5 años con Peña Nieto los empresarios e inversionistas petroleros y no dieron resultados, por lo tanto es poco probable que en estos 2 o 3 años que les dé López Obrador hagan una gran diferencia. Sin embargo, de forma adicional a estas 3 interpretaciones, también existe una interpretación más que está dando el propio López Obrador, donde señala los motivos el mandatario tabasqueño de por qué les da este plazo a los empresarios e inversionistas petroleros. Vayamos a ver el video. Podríamos, como dice, reincidir contratos, pero no queremos pleitos. Es amor y paz. O sea, que no se dé motivo para que haya demandas, para que nos enfrasquemos en luchas o en querellas jurídicas. No, es un asunto de caballeros y de damas también, de damas y caballeros. Se firman unos contratos, hay cláusulas en las que se puede suspender, rescindir esos contratos si hay incumplimiento, pero yo quiero que pase un tiempo, son un poco más de 100 contratos, y pasando un tiempo voy a ir a todas las áreas que fueron contratadas y voy a constatar si hay avance, si hay inversión, si se está trabajando, y voy a informarle al pueblo de México. Es decir, fíjense, se entregaron estos contratos y aquí no han hecho nada. Sin embargo, en esta otra área sí están trabajando. Informar para que no sea un asunto judicial de litigios, sino de otro tipo, ¿no? Todos debemos de portarnos bien, aportarnos bien, todos. ¿Qué es la cuarta transformación? Portarnos bien, que se acabe la corrupción, que no hay impunidad.
que se haga a un lado la máxima del AMPA de la política de que el que no tranza no avanza. Eso se acabó. Entonces vamos avanzando. ¡Wow! Como ustedes acaban de escuchar, mi querida familia Nopal Times, López Obrador está señalando que no se quiere entrampar en juicios para rescindirle los contratos de una vez o lo antes posible a quienes no hayan cumplido en estos momentos. Nosotros creemos que además del desgaste que está señalando, el cual parece ser que quiere evitar, por otra parte también le debe de preocupar la corrupción que existe en el Poder Judicial y que en un dado de un juicio sabe que existe un riesgo de perder estos juicios o estos litigios con jueces o magistrados corruptos heredados desde muchas otras administraciones anteriores. A mí en particular, familia, me gusta que se les esté dando este ultimátum a los empresarios, pero también me da un poco de coraje y debo de confesárselos y serles muy honesto que el gobierno de López Obrador le esté dando un plazo, un tiempo para que puedan cumplir a los empresarios o inversionistas petroleros, y más porque muchos de ellos son amañados y turbios. Pues recordemos que el gobierno de Peña Nieto, unos días antes de las elecciones, otorgó diversos contratos petroleros al ver que ya tenía la elección perdida con Pepillo Mid, en donde ganaría López Obrador. Tan es así que recordemos la siguiente nota. El gobierno firma últimos contratos petroleros antes de la elección presidencial. El proceso ocurre 4 días antes de las elecciones presidenciales del país, donde el puntero de las encuestas, Andrés Manuel López Obrador, ha prometido revisar los acuerdos entre el actual gobierno priista y los jugadores privados. Esta es la parte que más me molesta, donde dice: este miércoles las autoridades mexicanas suscribieron 16 contratos de la ronda 3.1 bajo la modalidad de producción compartida para la exploración y extracción de hidrocarburos en aguas someras de 3 sectores del Golfo de México: Burgos, Tampico, Misantla, Veracruz y cuencas del sureste. A 16 empresarios les otorgaron contratos petroleros 4 días antes de la elección, cuando Peña Nieto ya sabía y tenía las cosas más que perdidas. Y a estos y a muchos otros empresarios desde finales del 2013 y que salieron también desde el 2014 se les van a estar dando estas facilidades. Pero ¿ustedes qué opinan, mi querida familia Nopal Times? Recuerden que lo más importante aquí es la opinión que sale de su ronco pecharruelo. ¿Cómo interpretan o qué les parece mejor sobre este tema? ¿Que López Obrador les esté dando estos 2, 3, 4 años a los empresarios para que cumplan a lo que se obligaron, o si no rescindirles el contrato? ¿O en realidad se debería de cumplir ese compromiso de campaña de revisar lo antes posible los contratos y cláusulas turbias con los empresarios corruptos que heredó Peña Nieto? Lo que sea que opinen, no se olviden de participar. Por lo pronto, muchas gracias. Apreciamos que te suscribas al canal, que nos des tu valioso like, pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos. Nos vemos aquí todos los días y recuerda, infórmate y no te dejes de ver la cara de Nopal. Nos vemos. Hoy platicaremos que ante las diferencias entre el gobierno morenista y el poder judicial se movió el avispero y muchas crudas verdades de cochina corrupción del poder judicial han salido a la luz. Por ejemplo, se reveló el caso del magistrado de Campeche que tiene a 14 familiares recibiendo un jugoso salario. Ese infeliz nomás le hizo falta meter hasta el perico. Veremos cuáles son las fuertes medidas que está planeando Ricardo Monreal, el coordinador de los senadores morenistas,